En los rincones polvorientos de La Noria, Sinaloa, crecía un niño llamado Juan. Con una infancia marcada por la ausencia, buscaba una salida, una voz. No era por riquezas, sino por ser visto, por existir. Desde adolescente, la calle fue su escuela, la vida, su maestra implacable. Su nombre, Juan Luis Laguna Rosales, pronto sería eclipsado por un apodo. Un apodo que nacería de la burla, pero le catapultaría a una fama inesperada. Sus primeros vídeos eran bromas inocentes, payasadas en fiestas locales. Un adolescente buscando la risa, la atención que tanto ansiaba. Con cada vídeo, más y más personas veían sus ocurrencias. Su carisma era genuino, aunque a veces torpe y sin filtro. Un vaso de alcohol en mano, una frase peculiar, y la viralidad estaba asegurada. Poco sabía que ese mismo impulso le llevaría por un camino peligroso. Un camino donde la línea entre la broma y la amenaza se desdibujaría. El pirata de Culiacán comenzaba a navegar aguas turbulentas. Su ascenso meteórico solo acababa de empezar. Y el precio de la fama se pagaría caro. Los vídeos del pirata inundaban las redes. Su frase, así nomás quedó, se volvía un himno. De ser un desconocido, pasó a ser el meme viviente de México. Sus ocurrencias, mezcla de humor y alcohol, capturaban la atención de millones. Era el rostro de una juventud rebelde, sin complejos, que desafiaba las normas. Su estilo, a menudo criticado, era precisamente lo que le hacía auténtico. Comenzó a ser invitado a eventos, fiestas, incluso presentaciones de música regional. Su presencia era sinónimo de diversión, de un momento viral garantizado. Las marcas le buscaron, su imagen era rentable, fresca, auténtica. Pero en el mundo de las redes, la fama es un arma de doble filo. Lo que empieza como juego, puede escalar a algo incontrolable. El pirata no era consciente de los riesgos de su exposición. Cada vídeo subido era una pieza más en un puzzle que no entendía. El humor negro empezaba a teñirse de un tono más oscuro. Las carcajadas iniciales darían paso a un silencio escalofriante. Su fama, una luz cegadora, empezaba a quemar. Nadie imaginaba el desenlace de esta historia viral. El pirata de Culiacán se convirtió en el rey de la fiesta. Sus vídeos, más atrevidos, mostraban un estilo de vida de excesos. Alcohol a raudales, mujeres, coches de lujo y armas. La imagen de un joven sin límites que fascinaba y aterrorizaba a partes iguales. Su adicción al alcohol era notoria, alimentando su personaje. Las risas eran más forzadas, la sonrisa, una máscara. Se codeaba con figuras de la música regional, algunos de ellos con conexiones turbias. El glamour superficial ocultaba un mundo de peligros latentes. Su ingenuidad le hacía vulnerable a las manipulaciones. Las advertencias, si las hubo, caían en saco roto. Creía que la fama le protegía, que era intocable. Una sensación de invulnerabilidad que el alcohol magnificaba. Su ego crecía a la par de sus seguidores. Pero en los bajos fondos, la ostentación atrae miradas peligrosas. Y cada nuevo vídeo era un paso más cerca del abismo. El desenfreno cobraría su precio. La música regional mexicana, especialmente el narcocorrido, tenía sus ojos puestos en él. Su figura, rebelde y sin miedo, encajaba en la narrativa de muchos artistas. Apareció en videoclips, junto a cantantes que glorificaban a capós y criminales. El pirata, sin saberlo, se adentraba en un laberinto sin salida. La línea entre la ficción de los corridos y la cruda realidad se difuminaba. Sus palabras y gestos cobraban un significado que iba más allá de la burla. Cada vez más, se movía en un ambiente donde las bromas tenían consecuencias mortales. La fama lo había llevado a las puertas de un mundo que no conocía, pero que le reconocía. Era el tonto útil para algunos, un símbolo de rebeldía para otros. Ignoraba que en ese mundo, el precio de la irreverencia es la vida. El pirata bailaba con la muerte, sin siquiera percibir su sombra. Cada me gusta era una cuenta atrás. Su audiencia crecía, y con ella, los ojos que le observaban con otros propósitos. El camino se estrechaba, las salidas desaparecían. El telón de la comedia estaba a punto de cerrarse.
Fue en un directo, en la cresta de su popularidad, cuando todo cambió. Entre bromas y excesos, una provocación directa salió de su boca. Un desafío imprudente a uno de los hombres más peligrosos de México. Nemesio Oseguera Cervantes, alias, El Mencho, líder del CJNG. La frase fue lapidaria: a mí, el Mencho me pela la verga. Un error fatal, pronunciado ante miles de espectadores. El vídeo se viralizó de inmediato, como un reguero de pólvora. Las risas se apagaron, sustituidas por un temor palpable. El pirata había cruzado una línea invisible, pero letal. En el mundo del narcotráfico, las palabras tienen un peso diferente. No era una broma. Era una sentencia. La ignorancia del peligro se había convertido en una amenaza real. El joven que buscaba atención, ahora la tenía de un modo que nunca deseó. La burla se había transformado en un miedo profundo. Su suerte estaba echada. La noticia de la provocación se extendió por todo el submundo criminal. Mensajes anónimos y amenazas comenzaron a llegar al pirata. El pánico se apoderó de él. La risa se había borrado de su rostro. Sus amigos intentaron advertirle, rogarle que se escondiera. Pero el miedo, o quizás la negación, le paralizaba. Se volvió recluso, evitando las fiestas y la cámara que tanto amaba. El pirata vivía ahora bajo una constante sombra de terror. Cada sonido, cada coche, era una señal de alarma. El Mencho, un fantasma omnipresente en su mente. Culiacán, su ciudad natal, se había convertido en su jaula. La sensación de ser observado, de ser una presa, era insoportable. Los días se arrastraban, cada noche, una agonía de incertidumbre. El joven fiestero había desaparecido, consumido por el temor. Ahora era solo Juan Luis, un alma asustada, atrapada en su propia trampa. La cuenta atrás estaba llegando a su fin. La noche del 18 de diciembre de 2017, Juan Luis decidió salir. Una decisión impulsiva, quizás por la presión, o por un último deseo de normalidad. Se dirigió a un bar en Zapopan, Jalisco, Mantre Bar. Intentaba camuflarse, pasar desapercibido, pero su figura era inconfundible. Alguien lo reconoció. Alguien hizo una llamada. El aire se tensó. El eco de sus propias palabras le alcanzaba. Fuera del bar, vehículos oscuros comenzaron a rodear el lugar. Hombres armados, con rostros cubiertos, irrumpieron en el local. El caos se desató. Gritos, pánico, la fiesta convertida en pesadilla. El pirata no tuvo tiempo de reaccionar. No había escapatoria. Lo buscaron. Lo encontraron. Las miradas se encontraron, la fatalidad sellada. Los segundos se volvieron eternos. El temor que había crecido en su corazón se materializó. La burla del pasado era ahora una condena en el presente. Los disparos resonaron en el Mantre Bar. 15 impactos de bala acabaron con la vida de Juan Luis Laguna Rosales. Tenía apenas 17 años. El pirata de Culiacán, el meme viviente, dejó de existir. Su muerte fue un recordatorio brutal del poder de las palabras. Y de las fronteras invisibles que no deben cruzarse en ciertos mundos. La noticia conmocionó a México. La burla se convirtió en luto. El joven que buscaba atención desesperadamente, la obtuvo de la manera más trágica. Su cuerpo fue identificado por los tatuajes que lo hicieron famoso. El fin del pirata de Culiacán no fue una leyenda, sino una cruda realidad. Un destino que muchos vieron venir, pero que nadie pudo evitar. La historia del pirata es una parábola moderna. Sobre la fina línea entre la fama digital y el peligro real. Un eco de advertencia para la era de la inmediatez y la impunidad. De la risa al silencio. De la burla al temor. La trágica historia del pirata de Culiacán sigue siendo un tema de debate. ¿Fue una víctima de su entorno, o de sus propias decisiones? Un recordatorio sombrío de los peligros de la viralidad sin control. En la era digital, la fama puede ser fugaz y brutal. Y la búsqueda de atención, un arma de doble filo. Su legado es una enseñanza para todos, especialmente para los jóvenes.
La pantalla no es un escudo invulnerable. Las palabras tienen poder, y sus consecuencias, un largo alcance. El temor que él sintió, ahora resuena como una advertencia silenciosa. La historia del pirata de Culiacán, de la burla al temor, un ciclo fatal. Que nos invita a reflexionar sobre la responsabilidad en el mundo digital. Y las sombras que acechan más allá de la pantalla. Una historia para no olvidar, y para aprender.